Escrituras está gimiendo, y estoy usando un término bíblico, porque en Romanos 8 dice que, no lo puse ahí, ahora no sé, ahora enseguida entro a la predicación. Recuerden que yo hago una introducción de 20 minutos y luego una predicación de 1 hora. Pero claro, todos hemos estado orando por Venezuela y seguimos creyendo. Ahora necesitamos creer lo que dice la palabra, como algunos de ustedes han orado y han afirmado la palabra de Dios en sus corazones cada vez que oran con la palabra. Y la palabra misma dice que en Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Gemir es una expresión de dolor, de desesperación en algunos momentos como estos, por ejemplo. La tierra gime, la tierra también está caída como nuestra naturaleza, y estamos esperando aquel día de redención, que la naturaleza ya esté totalmente controlada por Dios. Esto es lo que significa. Y nuestro cuerpo totalmente redimido, sin dolor. Pero mientras tanto, ustedes han visto los testimonios, cómo cada área de nuestra vida es provista por nuestra fe. El área de la protección, cuando envió ese ángel, porque esa lluvia, pues quién sabe lo que iba a desencadenar en su cuerpo y en su salud. La provisión, la bendición de nuestra hermana. O sea, vemos que Dios está dando su mano generosa para aquel que cree en su palabra, y por sobre todo para sus redimidos. Y como consecuencia, si nosotros somos un pueblo bendito, un pueblo redimido, somos la luz. Y donde vamos, damos luz. Somos bendición. Así que buenos testimonios que nos aumentan la fe, y nada lo vamos a minimizar, porque de repente tú dices, no, pero mi problema no es tan grave, mira lo que pasa en Venezuela. Tu problema también lo ve Dios. Y es tan importante como aquellos de Venezuela, muy importante, porque si a ti por tu fe sales adelante, entonces tú tienes el poder de transmitir el Evangelio, y el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y nosotros estamos hablando de salvación, y salvación no es una palabra que solamente incluye la vida eterna, es una palabra amplia, que Dios te salva de tu enfermedad, de tu momento difícil, te socorre, es provisión, es restauración, es guía, es todo salvación. Salvación, sotiros en el griego, incluyen todas las bendiciones que necesitamos en este mundo caído. Así que cuanto más testimonio haya, mejor podemos transmitir su santa palabra, su evangelio, que hace libre a las personas. Es poderoso el Evangelio, es la noticia más buena que podemos tener y transmitir. Sabemos que a veces transmitirla nos intimida un poco, porque vemos un pueblo, corazones cerrados a la palabra, a algo tan lindo. Lo único que quiero decirte es que Jesús te salva, te sana, te bendice, pero la gente se cierra. Y lamentablemente, este tipo de problemas, Dios aprovecha, y la gente se vuelca a Dios. Comienzan las iglesias a llenarse y la gente busca a Dios. No es que Dios haya provocado este mal, sino que ellos están buscando a Dios, y es todo obra para bien al final. Gloria a Dios. Y hoy tengo una porción que tal vez voy a mezclar un poco con mi testimonio personal. Porque yo siempre fui muy espiritual desde muy pequeña, desde que ya estaba en la primaria, ya daba la palabra a mis compañeros, había visto a mi padre sanar de una leucemia, y sabía que
que Jesús es real. Y en mi juventud también, en el secundario, siempre ministrando e invitando a mis amigos a casa para que yo les ministre, o llamaba al pastor y les ministraba. Siempre fui así, muy evangelista y querer que la gente entienda de Jesús. Y en una oportunidad también, cuando tuve un problema en casa, un problema familiar, en el cual pues tenía que tomar una decisión, porque estaba yo por casarme con mi esposo, y como éramos todos de familia griega, y los griegos son muy cerrados con su cultura, si tú eres griega te tienes que casar con un griego, ¿no? O si no, la persona tiene que adaptarse a todo lo que es Grecia. Pues yo en ese sentido, no le inculqué nada a mi marido de Grecia. Yo me rendía a lo que él es también de origen uruguayo, pero tuve una gran oposición en mi casa, pero me casé igual. ¿Vieron lo que la rebeldía? Aunque mi madre me decía que no, ahí yo más rebelde todavía. Entonces, gloria a Dios por eso, hoy puedo dar testimonio. Entonces, en ese periodo de transición, de no sé, saber, de tener a toda la familia en contra, pues yo conocí al Ejército de Salvación desde mi niñez, desde pequeña, porque la oficiala directivo era una mujer y venía al local de mi padre a bendecirlo. Y venía una vez al mes, porque ellos tenían comercios en la calle Leandro N. Alem, se llamaban Rancho Grande, grandes comercios, y uno se llamaba Matei Pampa en otra calle. Y ellos vivían así del comercio. Entonces ella iba y bendecía el negocio para que haya ventas. Y así fue que yo conocí al Ejército de Salvación. Pero ya mi madre ya también lo conocía, y mi abuela iba a las reuniones de mujeres. Así que yo desde antes de que naciera ya tenía contacto con el Ejército de Salvación. Pero mi entrega y total fue justamente en el conflicto familiar que había tenido. Yo decía, ¿a dónde voy? ¿A qué iglesia voy? Ya no voy más a la iglesia evangélica griega, porque ya mi madre me dijo, bueno, aquí ya no pisas más mi casa, ya no, búscate la vida. Y me fui a vivir con mi papá, que tenía segundas nupcias, estaba casado con ahora mismo su ex también. Bueno, entonces me fui con él, y bueno, y así pasó el tiempo. Entonces decidí venir al Ejército de Salvación. Fue maravilloso porque la pastora, la oficial directivo de allí, me recibió, yo lloraba, y que cómo puede ser que mi familia me haga esto, me echó de la casa y esto. Y entonces yo lloraba, y estaba ella, me ministró por muchas horas. Fuimos al altar, a un banco que todas las iglesias del Ejército de Salvación tienen así, que se llama banco, antes se llamaba Banco de Penitentes, que gracias a Dios quitaron ese nombre. No crean yo que estoy totalmente de acuerdo a todo lo que dice el Ejército de Salvación. Y esto, bueno, va a salir por las redes, y si mi jefe, bueno, no importa. Pero hay cosas que penitentes, ya ese nombre no me encaja. Hoy día se llama Banco de Misericordia, donde las personas, pues si siente que Dios está lejos, o renovar su fe y su fuerza, pues llega al Banco de Misericordia. Pues yo lo llamaría el Banco de Gracia también, ¿no? Pero gloria a Dios. Entonces fui al Banco de Penitentes, no tenía que hacer ninguna penitencia, pero en ese entonces se llamaba Banco de Penitentes, a recibir del Señor. Y en ese momento fui investida con el poder del Espíritu Santo, en el cual en ese momento toda la tristeza se convirtió en gozo, en alegría, en esperanza, y no pude, sí que hablaba, pero lo único que quería era hablar en el Espíritu, hablar en lenguas, y estaba muy gozosa en medio de esa tribulación.
Entonces, la palabra del Señor en Gálatas, que es lo que voy a empezar a decirles, es que el libro de Gálatas, sí, ya está puesto, gloria a Dios. El mensaje se llama, ¿cómo se llama? Vive creyendo. Vive creyendo. Pero para vivir creyendo necesitamos oír para creer. Oír algo, oír una buena noticia. Hoy todos nosotros estamos aquí porque alguien les dio el Evangelio. Y lo oyeron al Evangelio y creyeron. Y todos aquí son bienaventurados. ¿Por qué? Porque sin ver a Jesús, oyeron y creyeron. Bienaventurados son ustedes que creen sin haber visto. Y todos aquí estamos en esta posición. Ya nos hubiera gustado estar caminando con Jesús en Jerusalén y ver su persona tan atractiva, tan llena de compasión, tan llena de amor. Por eso la gente se le pegaba a él. Él tenía eso, porque es hijo de Dios. El amor de Dios estaba en él. Todo lo que el Padre me dice, yo lo hago. O sea que Dios es bueno, ¿verdad? Porque todo lo que hizo Jesús es bueno. Amén. Y aquí en Gálatas, Pablo hace una exhortación a la iglesia de Gálatas, diciéndoles que aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el vivir? Perdón, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Muy bien, vamos a desmenuzar un poquito. Pablo está bastante, tiene un tonito enfadado, porque el libro de la gente de los Gálatas, de Galacia, comenzaron así, con una euforia, con el Espíritu Santo, con amor pasional, como el domingo pasado habíamos compartido, el primer amor, y así, habían recibido todo de Dios. Incluso aquí estamos viendo que es un suministro continuo. ¿Acaso los milagros que están viendo ustedes y todas las cosas que están recibiendo lo hacen por oír con fe o por las obras de la ley? Les está diciendo que continuamente nosotros estamos recibiendo milagros. Es así nuestra vida, porque nosotros, la oscuridad que nos rodea es muy grande, es pesada, pero nosotros tenemos al Espíritu de Dios, somos hijos de Dios, y continuamente nosotros y los que nos rodean, incluso una nación es bendita si hay cristianos en esa nación. Entonces aquí Pablo, lo vuelvo a leer, que dice, aquel pues que os suministra, está hablando de un presente continuo. Es continuamente que el Señor nos está suministrando. Suministrar es la provisión, ¿no? Más o menos entendemos ese término. El Espíritu, y hace maravillas entre vosotros. Hace maravillas entre vosotros. Maravillas son milagros. Los milagros que vemos hoy. Él lo hace no porque somos perfectos, no porque, aquí lo dice, ¿no? Por las obras de la ley, no porque seas justa, no porque tú obedezcas tal cual la ley, no, por eso no te lo da porque tú oís con fe, oír con fe, oír la palabra y pon fe en lo que estás oyendo. Y esto es un principio maravilloso para que nuestra fe comience a tener fuerza en estos días, que necesitamos oír la palabra, y si la palabra es poderosa, es espíritu, es vida, es promesa, es alimento. Jesús lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de las tortillas ricas que hace Rosa viviremos.
no solo de los ricos asados que hace Danilo, no, eso alimenta nuestro físico. Jesús dijo que la palabra es la que te alimenta y el oír la palabra de Dios, tu fe se fortalece y el suministro continuo del Espíritu Santo de poder es por oír la palabra. Hay que tener ese entrenamiento de oír la palabra y oírla con fe, creer lo que estás oyendo, creerlo. Si Jesús te está enseñando que estás bajo la sombra del Omnipotente, tú te miras así, créelo. No pienses, estas bonitas palabras, pero no, tómalo en serio. La palabra de Dios es la que te va a dar la fe que el día que caigan a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, a ti no llegará. Lo dice la palabra. La palabra es fiel y verdadera. Creamos con fe. Vivamos creyendo la palabra de Dios. Y esto de creer el próximo versículo es San Juan 10, ¿verdad? Qué mejor ejemplo del suministro de un buen pastor. La parábola del redil, la parábola la cual todo el capítulo Jesús se revela a nosotros como el buen pastor, es una parábola que hasta el día de hoy, yo la he leído desde los 12 años que tengo, hasta el día de hoy hay cosas que todavía no tengo luz. He leído en varias versiones y no tengo exactamente escuchado otros pastores, pero necesito que el Señor me revele más de esta parábola. Pero sí sé que es la revelación de un Dios, Jesucristo, que es un buen pastor. Y podemos entender que si Él es nuestro buen pastor, nosotros somos sus ovejas y estamos protegidos y en su redil. Si nosotros tenemos fe, como dice Romanos 5, en nuestro Señor Jesucristo, estamos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y por medio de Él nos hizo entrar a un lugar de gracia y favor. Y ese lugar es el redil. Y no importa el color que seas. Ayer o antes de ayer hablé con una hermana voluntaria que, le cuesta llegar a la iglesia y me dice, no, yo soy la oveja negra, no importa. No importa que tengas el color negro, que lo tengas de colores como los homosexuales. El tema es que tú creas que Él es tu Salvador y tu Redentor y que tú crees que llevó allí en la cruz tu pecado. Tú eres su oveja y has entrado al redil. ¿Qué mejor revelación que un buen pastor? Y dice aquí en San Juan 10, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Bueno, aquí me está diciendo que hay un redil, que hay una puerta, y está comenzando a decir que hay ladrones y salteadores. Ladrón, ustedes saben lo que es, y salteador es la persona que roba, pero cuando está en campos, está todo despejado, cuando estás en camino de una ciudad a otra en aquellos tiempos, pues te salteaban y te robaban, como lo del buen samaritano. Dentro del redil también hay ladrones y salteadores. Y ustedes conocen bien esta parábola, ¿verdad? ¿Cuántas veces repito San Juan 10:10? El ladrón viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, el Señor nos está enseñando que nosotros estamos en un redil. Es el lugar de favor y de gracia, porque tú has creído. Has puesto tu oído, has creído y eres su hijo. Pero aquí tenemos que tener cuidado,
porque dentro del redil, y este contexto está puesto cuando Jesús también tenía mucha oposición de los fariseos, de doctrinas erróneas. En ese entonces, imagínense hoy, dentro del redil, cuánta filosofía falsa, cuánta palabra falsa y engañosa está corriendo en la iglesia de Jesús. En el mismo Apocalipsis, Jesús reprende a las iglesias que quiten las falsas doctrinas. Sin embargo, están en la iglesia los ladrones y salteadores, los que nos roban la verdad. Y nosotros tenemos firmeza en nuestro corazón que Jesús es la verdad. Lo que Él dijo es la verdad. A Él tenemos que oír. Y oír con fe. Y vivir, ¿cómo es el título? Vivir creyendo en lo que estamos oyendo. Bendito sea el Señor. Y el mismo Jesús dijo, en los últimos tiempos vendrán engañadores que apartarán de la verdad el oído. Entonces es uno de los peligros de este tiempo. Jesús lo dijo en Mateo 24, iniciando las señales de los últimos tiempos, dice, mirad que nadie os engañe. Entonces, no vamos a ser engañados si nosotros estamos permaneciendo en la palabra de Dios. Buscarla con anhelo, porque ella, dice los proverbios, que es vida, es medicina, es sabiduría y es tu compañera cuando necesites dirección y consejo. Y aquí dice que a este abre el portero, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. ¡Qué hermoso! Él entra correctamente, nuestro Señor Jesús. Él es el pastor, Él es la puerta, Él es el cordero, Él es todo. A ver, en la parábola del redil tiene tanta revelación, para que si no entiendes que Jesús es tu pastor, puedas entender que Jesús es tu puerta a la salvación, tu salida de la opresión a la bendición y tu entrada al lugar de gracia. Yo soy la puerta de las ovejas. El que en mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Así que si no entiendes quién es Jesús en tu vida, yo soy el que soy. Yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas. Pero aquí me adelanté un poquito, pero aquí dice, qué bonito. Y a sus ovejas llama por nombre. Tú eres especial, eres único. Tu problema o tu situación es importante para Dios y Él te llama por tu nombre. No hay otra persona igual que tú para Él. Él te creó y te formó con sus manos en el vientre de tu madre, sopló aliento de vida y te ama. Y eres único, aunque haya millones y millones de personas en este mundo, eres delicado y único para Dios. Y llama por nombre, y a sus ovejas llama y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Hay pastores diferentes técnicas de pastorear. Algunos pastores van delante, otros en el medio y otros detrás del redil. Pero el buen pastor, que es lo que se estilaba en Israel, que Jesús no va a poner una cosa que no esté en vigencia, no, tal vez en la cultura de esa época Jesús va delante de ellas, para guiarlas obviamente. Y las ovejas conocen su voz. Tú eres oveja y conoces la voz del buen pastor. Y tú me puedes decir ahora, no, yo no conozco la voz del buen pastor, no sé cómo oír la voz del buen pastor. Es muy sencillo oír la voz del buen pastor. Oír la voz de Jesús es la voz que te va a alimentar, que te va a levantar, que te va a sanar, que te va a restaurar. Esa es la voz del buen pastor. Eso es lo que hace el buen pastor en tu corazón. ¿Qué hace la voz del extraño? La voz del extraño te va a poner duda. La voz del extraño te va a decir, no hay un Dios que te pueda socorrer. La voz del extraño
es la voz del ladrón, que va a decir tú no vales, tú no sirves, y tú, con todo lo que haces, Dios va a bendecirte. Esa voz extraña que existe, porque lo dice la parábola hermosa del buen pastor. Y aquí dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Bueno, ya les dije más o menos cómo conocer la voz del pastor. Lo que te da paz es la voz del buen pastor. Sigue esa voz. Si hay algo que te perturba, o tú ves que en un futuro te va a hacer, lo ves porque Dios está en ti. Créelo, créelo. Déjate guiar por eso. Esta alegoría les dijo, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Qué hermosa parábola, y los que estaban oyendo, que eran sus discípulos, no entendían. Hoy tenemos el privilegio de entender, mis hermanos, aunque yo le dije antes que esta parábola, hay cositas que todavía me cuesta entenderlas, pero aquí estoy, comiendo de la palabra de Dios y creyendo que Él es mi buen pastor. Y que aunque veas lo que veas en el mundo caído y que la tierra se mueve y gime, Él es el buen pastor. Y sigue siendo bueno y sigue siendo tu socorro. Cuando tú dices, Señor, me rindo, estoy aquí, yo levanto mis manos, no tengo fuerza, tú eres mi fuerza. Y aquí dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes me vinieron ladrones son y salteadores. Otra vez está hablando del extraño, del ladrón, del salteador, de aquel que te quiere destruir, de que quiere robarte la bendición de Dios. Los que antes de mí vinieron. Obviamente, si vemos el contexto, hay fariseos allí que están maltratando a las personas, ¿verdad? Sabemos cuando vino la mujer pecadora que querían apedrearla y todo porque se creían perfectos. Los fariseos son aquellos que creen que todo el suministro de ellos y toda la bendición viene por las obras de la ley. Pero nosotros recibimos toda la bendición por oír con fe y no por las obras de la ley. Eso se terminó. Y yo les voy a decir por qué a mí me sucedió que cuando yo fui investida y fui con el Espíritu Santo y empecé a tener una vida en el Espíritu, me pasó como los Gálatas. Comencé por el Espíritu y luego terminé por las obras de la ley. Y luego me empecé a exigir a mí misma que tenía que ser perfecta. Me levantaba a la mañana y decía que tengo que hacer, porque así el favor de Dios va a estar conmigo. Yo no sé en qué momento entró ese pensamiento en mí, pero fue paulatino, porque mi pastora puede ser que no me haya enseñado con mucha luz tampoco. Hay pastores que, bueno, ministran, pero tampoco tienen tanta luz de lo que hay aquí. Y yo comencé a exigir perfección a mí misma y a recordarme a mí misma las cosas que hice mal. Hasta allí llegué. Yo llegué a ser una farisea conmigo misma, porque yo decía, yo soy una discípula de Dios. Yo tengo que cumplir perfectamente, pero me engañó el diablo. Y entonces yo, en vez de levantarme por la mañana a decir, yo soy tu hija, yo soy bendita, yo estoy contigo, tú me ampararás, tú me darás fuerza para seguir, me levantaba diciendo, ¿qué voy a hacer para ti, Señor? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y a la noche, ¿qué hice mal? Perdón, ¿qué hice mal? Perdón, ¿qué hice mal? Perdón, ¿qué hice mal? Perdón. Es imposible, porque conseguir la perfección es imposible, por eso Dios es justo al hacernos justos por fe. Dios nos regaló, es un don, la justicia divina, y eso es un descanso para tu corazón. Y tú tienes que levantarte a la mañana y decir, aquí estoy, Señor, soy tuyo, soy tu oveja, comprada con tu sangre hermosa y preciosa y divina y santa.
te pertenezco a ti, soy de tu redil, quiero oír hoy la voz del buen pastor, que me dé fuerzas en este día para venir contra el mal. Porque Dios es el buen pastor, y si ve venir al lobo, Él te defiende. Y dice, yo soy en la puerta, el que por mí entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Con estos versículos que hay tanto por aprender, lo único que quiero decirles es que tú le perteneces al Señor. Tú eres una oveja propia de Él. Tú eres propiedad de Dios. Él te ha creado para Él, por Él y por medio de Él. Son todas las cosas. Así que este sentir es necesario que lo selles en tu corazón. Y el asalariado debe ir al lobo y deja. Asalariado significa que no es propia la oveja, ¿no? Como dicen muchos, el patrón es el que engorda el ganado, lo tuyo es lo tuyo. Si tú pones a un empleado, te va hasta a fundir el negocio porque no le importa lo que tienes. Pero cuando es tuyo, eres muy importante para Dios. Por eso en el Salmo 23, Romanos 5 lo pasamos, en el Salmo 23 enseña, y todos lo conocemos, ¿verdad? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Está diciendo, yo soy tu provisión. En lugares de delicados pastos me harás descansar. Te está enseñando que Él es tu descanso en medio de un mundo de ansiedad, de estrés, de tribulación. Él es tu descanso. ¿Cuántas veces he predicado que tienes que descansar en el poder de Dios? Tú eres limitado. Él es provisión, Él es descanso, nada me faltará. En lugares de delicados pasos, dice, me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Qué hermoso, Él te dará plenitud, te pastoreará, estará contigo. Dice también en el Salmo 23, lo vamos siguiendo, ¿no? ¿Qué más dice? En el Salmo, aunque ande, no. Él me guiará por sendas. Confortará mi alma, confortará. Esto es una plenitud, que si tú tienes fe en Jesús, toda la deidad de Dios está en Jesús, y Jesús está en tu corazón, y tú tienes toda la plenitud de Jesús en ti. Tu alma puede estar satisfecha en medio de cualquier tribulación. Lo dijimos en la predicación de que regocijaos siempre. No importa, porque hay algo dentro de ti que te da esperanza de gloria. Entonces también, aderezasme, aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Eso quiere decir que en la vida vas a tener valles, pero no te vas a quedar en el valle. Vas a salir airoso, vas a salir victorioso, porque el Señor está contigo. No tengas temor. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Son promesas de bendición, promesas de salud, de sanidad. Unge mi cabeza con aceite, y todo tiene un significado que ahora no quiero profundizar, porque el tema aquí es oír con fe. Y por eso vamos a tercera de Juan 2:3, que dice, hermanos, dice el apóstol Juan. ¿Lo pueden leer bien fuerte, por favor? Tercera de Juan 2:3. Sí. 2:3. Sí, tercera de Juan tiene un solo capítulo, así que es versículo 2 y versículo 3, que dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. ¿Lo pueden leer bien alto, por favor? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud,
así como prospera tu alma, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. ¿Vieron? ¿Cuál es el deseo de Dios y el deseo del buen pastor? Que tú seas bendito, prosperado en todo. ¿Y cómo se regocija el apóstol Juan al saber, al oír noticias de que estos hermanos andan en la verdad? Andan en la palabra, porque la palabra es verdad. Andan en una conciencia de que Jesús está presente todo el tiempo. Andan sabiendo que el buen pastor está para que nada les falte. Vamos a San Juan 4, desde el versículo 56. Este episodio es maravilloso. Es el segundo milagro que Jesús hizo. ¿Cuál fue el primero? Uno que seguramente que a muchos les va a gustar. Las bodas de Canaán. Las bodas de Canaán, que convirtió el agua en vino. Ah. ¿Vino mistela? Bueno, no sé, pero aquí los soldados son abstemios, sí. Pero los adherentes, pues, les damos permiso. Se ríen los adherentes ahí. Me parece que aquí nadie se va a enrolar, ¿no? No, sí, vamos a tener soldados. Pero Jesús convirtió el agua en vino, fue su primer milagro. Y este segundo milagro es maravilloso porque dice así. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Este hombre había caminado 70 kilómetros para decirle a Jesús, ven, que mi hijo se está muriendo. Y le dio simplemente una pequeña frase, ve, tu hijo vive. Ve, tu hijo vive. El hombre creyó. También estamos meditando en esto. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron nuevas diciendo, tu hijo vive. Las mismas palabras que Jesús le dijo a él, le dijeron los que lo recibieron. Tu hijo vive. Tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. 3 veces, tu hijo vive. Primero lo escuchó, estaba lejos, él quería llevárselo allí. Hoy no tenemos aquí la presencia del Señor, pero tenemos su palabra y la podemos creer. Y podemos decir, mi hijo vive, mis riñones viven, mi salud vive, porque vive. Es una palabra en griega, zoí, vida. Jesucristo vino a traer vida y vida en abundancia. Y no te está diciendo vida física, porque la tenemos. Porque nosotros estamos con una naturaleza, ¿verdad?, caída. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios les dijo, ¿qué les dijo? De cierto morirán. Y les he explicado en otra oportunidad que esa palabra en hebreo dice, muriendo moriréis. Muriendo. Cuando ellos pecaron y entró en la naturaleza caída en sus cuerpos, muriendo moriréis. O sea que no cesó su corazón de latir, ni dejaron de existir, sino que muriendo poquito a poco, lo que Dios les estaba diciendo, que iban a ir deteriorándose hasta morir. Y las enfermedades son el comienzo del deterioro hasta que te mueras. Pero Cristo vino a traer vida. Por lo tanto, podemos decir como Caleb, tengo 85 años y tengo la fuerza de los 45, voy a conquistar lo que sea, porque Cristo Jesús llevó todas nuestras enfermedades a la cruz.
las enfermedades a la cruz. Él vino y te trajo vida. Eso quiere decir que tu espíritu tiene comunicación con el suministro continuo de vida. Vida, Zoí, que no solamente está hablando del existir, sino que es la esencia misma de la vida eterna dentro de tu corazón, que va a permear cada parte de tu cuerpo, de tu cerebro, para renovarte por completo y que puedas tener plenitud. Y que esto no sea una utopía, ni que veas que es un cuento, sino una realidad en tu vida. Porque el buen pastor viene a traer vida. Tu hijo vive. Tu hijo vive, tu hijo vive. Créele a Jesús. Cualquiera de las promesas que tengas aquí en la palabra, créela. Y vive creyendo. Vive creyendo cada una de las 3.200 promesas que tienes en esta palabra. El Salmo 23 ya tiene más de 20 promesas. Tu hijo vive. El que tiene al Hijo tiene la vida. Creo que el último versículo era: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. O sea, al Hijo de Dios, a Jesucristo en sus vidas. Así que vive creyendo en cada una de las porciones que Él habló, en todo lo que Él hizo, y vive creyendo que tú eres su oveja. Y las ovejas oyen la voz del buen pastor. Y al extraño no seguirán. Huirán de la voz de los extraños. Yo soy oveja del buen pastor. Aleluya. Vamos a orar. Amén. Dios es bueno.